para destruir a mi hija. De todo varón, toda clase de brujería la ha hecho a mi niña. Yo he sacado a mi niña foto de mi hija en altares que la tienen en su foto. Y mi espíritu, Dios saca mi espíritu del altar y me lleva donde está mi hija. Y yo voy y en el nombre de Jesús la saco y lo quemo. El Señor siempre me ha dado la victoria. Que yo voy, que yo agarro, lo trabajo, sale un fuego en mi mano y lo consumo en el nombre de Jesús. Wow. Pero el mundo espiritual, el mundo de la tiniebla es real. Por eso que dice, hay personas que no lo conocen en el mundo espiritual, porque no es todo el mundo que puede entrar al mundo espiritual. No. En el mundo espiritual existe rango. Hoy, amados hermanos, iglesia, pueblos en generales, gracias por siempre estar con nosotros en este tu espacio RCA. Hoy estaremos tocando un punto muy importante. Hoy estaremos hablando, conociendo el mundo espiritual. Sí, la gente necesita entender que el mundo espiritual, los demonios, la malicia, los principados, son reales. Y hoy queremos que usted sea nutrido bajo las Escrituras, escuchando el testimonio y la fluidez de Estel Isidoro. Amén. Estel, bienvenida. Bienvenida, Dios me le bendiga más. Primeramente le doy gracias a mi Dios, luego a usted que me ha concedido la oportunidad de estar aquí para hablar de este segmento de lo que es el mundo espiritual, que lo ha vivido de lo que es el mundo espiritual. Tremendo. Sí, porque mucha gente habla del mundo espiritual, pero desconoce en realidad qué es el mundo espiritual. Y por eso, a la luz de la palabra, queremos que usted no hable acerca del mundo espiritual, porque ya usted ha tenido esa experiencia y esa audiencia que está ahí necesita escuchar y ser edificada. Y queremos hacerle la primera pregunta a Esther. Primera pregunta: ¿cómo operan los demonios en el mundo espiritual? Los demonios operan en un cuerpo sin vida. En un cuerpo con sin vida, yo le digo un cuerpo que no tenga a Cristo. Porque la persona que no tiene a Cristo es un cuerpo sin vida. Amén. Lo que hace el enemigo, le engañas a la persona. Que eso viene siendo falso doctrina. ¿Entiendes? Porque los demonios tienen su doctrina. Y la gente tiene que entender que el mundo espiritual es real. Wow. El enemigo no va a poseer un cuerpo así. Porque hay gente que piensa que el enemigo va a venir disfrazado. No, él tiene un cuerpo, él se va a poseer un cuerpo para hacernos la guerra. Así es. Más a la persona cuando está metido en los caminos de Dios. Cuando la persona tiene búsqueda, tiene intimidad con Dios. A veces la persona dice, pero Señor, ¿qué es lo que me está pasando? ¿Por qué tantas fricciones? ¿Por qué tanta guerra? El problema es, si tú le estás haciendo guerra, él te va a hacer guerra. Wow. Si tú no le estás haciendo guerra, él no te va a hacer guerra. Ahora, si tú le estás tirando flores, que digas, sí, perdón, si tú le estás tirando misiles, él no te va a tirar flores, él te va a tirar. ¿Entiendes? Entonces, la persona, el enemigo opera tanto en un cuerpo vacío, un cuerpo que está lleno de pecado. Él ahí que lo opera. Entonces, esa persona, él lo lleva a un nivel, ya que esa persona se quiere quitar la vida. Porque ya esa persona viene haciendo títere del enemigo. Wow. Porque él lo va a utilizar cuando él quiera, al momento que él quiera. Tremendo. Y es interesante conocer esto porque el mundo espiritual, la gente para poder discernirlo, tiene que estar en el espíritu. O sea, portarle el Espíritu Santo. Y aquel que no porta el Espíritu Santo fácilmente es presa del enemigo. Usted nos contaba que usted vivió la experiencia de que su hija estuvo poseída por los demonios. Amén. Cuéntenos. Sí, mi hija tenía varios tiempos poseído por un demonio, que era por un trabajo que le iban hecho. Y mi hija, su cuerpo, porque eso es real, su cuerpo, mi niña. Pero cuando tú tienes el descendimiento del Espíritu Santo, tú sabes cuando las cosas no están marchando bien. Yo veía a mi niña y yo decía, esa no es mi hija, porque ella no actuaba como una persona normal. Okay. Ella caminaba, sí, estaba en la casa, comía y todo, pero su espíritu no estaba ahí. Wow. Su cuerpo estaba ahí.
pero su alma no estaba ahí. Y eso es lo que yo vivía, diariamente yo vivía. Mis otras hijas, porque son 4 que yo tengo, me decían, pero mami, ¿por qué tú vives trancada? Porque hay algo que todo el cristiano tiene que tener un aposento para tener una intimidad con Dios. Porque cuando tú tienes una intimidad con Dios, Dios te lo va a revelar los secretos. Cuando el enemigo viene a acercar, a traer algo, ya hace tiempo Dios te lo ha revelado. Wow. Y eso es lo que pasó. Dios me revelaba que no era mi hija. Y yo lloraba, pero no lloraba delante de ella para que ella no me veía llorando. Ni tampoco no le decía que ella no estaba bien. Yo decía, mi niña, yo sé que Dios tiene misericordia de ti. Yo sé que Dios algo va a hacer. Porque si Él resucitó al tercer día, yo sé que eso no es para muerte. Y yo decía, algo que yo decía siempre, yo decía, si Él no ha perdido una batalla, yo tampoco no voy a perder una batalla. Wow. Esa guerra yo la voy a pelear y la voy a ganar en el nombre de Jesús. ¿Cómo Estela, usted se da cuenta de que su hija está siendo poseída por esos demonios? O sea, conocemos ese espíritu, un espíritu de muerte. ¿Cómo usted se da cuenta? Porque cuando ya tú estás conectado, tú ves más allá. Tú no ves que el canal, tú lo ves de lejos. Por eso dice la palabra, lo espiritual, lo entiende lo espiritual. Amén. Y para tú ver lo espiritual, no es de la noche a la mañana. No. Tú tienes que tener una comunión muy larga con el Señor. Una intimidad muy profunda con Dios. Como dice, vivir en santidad. Vivir apartado. Llegaba gente a mi casa, yo me apartaba, todo el tiempo vivía apartada. Bueno, que mi familia dicen que yo soy remequenda, porque yo vivía apartada, aislada. Si ellos estuvieran haciendo chercha, cualquier conversación, yo salía de ahí, yo me iba para los secretos con Dios. Porque a mi padre yo le cuento mis problemas. Y yo veía que mi niña no era normal, porque ella hacía cosas que no eran normal. Sus ojos, ella cambia. Su cuerpo no viene haciendo lo mismo. Mi niña estaba blanca, no se le veía el rostro. Tú ves cuando hay películas que tú ves que le dicen de que zombie. Mi hija era un zombie ya, en ese momento. Wow. O sea, literalmente ella era un zombie. Amén. ¿Ella caminaba o estaba postrada en una cama? Caminaba. Caminaba. No hablaba. Hablaba. Era de noche que se ponía mal. Ella hablaba, trabajaba en un salón, iba para el salón y trabajaba normal. Caminaba normal, que eso es terrible. Caminaba normal, hablaba, comía, pero comía muy poco. Pero de noche que ya se ponía mal, porque de noche ya comenzaba a tericarse, a jalarse los moños y a gritar y decir, mami, míralo ahí, me vienen a buscar, míralo ahí, míralo ahí. Y para ella poder dormir de noche, yo tenía que ir a dormir con ella, ponerme a leer la palabra con ella y orar con ella para ya poder dormir. Terrible. Pero usted entiende que alguien le hizo esa maldad. Sí, su madrastra y el joven que vivía con ella fue que le hizo ese trabajo. Un trabajo de hechicería. Ella le hizo un trabajo de hechicería. Y lo lindo es que ella hizo ese trabajo, porque todos los trabajos tienen rango. Sí. Todos los trabajos tienen rango. Explíquenos eso. Ella hizo ese trabajo, ya lo hizo con el varón del cementerio. Wow. Que ya le hizo ese trabajo. Pero antes de que mi hija se iba puesto así, ya yo iba a tener una revelación con ella, que yo la veía ella enferma en una cama. Y yo me levantaba y yo decía, Catherine, yo me estoy soñando mucho contigo, que yo me sueño que te estoy viendo postrada en una cama. Yo le decía, ella decía, ¿verdad, mami? Y yo le decía, sí, mi niña, pero ustedes no quieren saber de Cristo, ustedes no quieren a Cristo. Y su solución es Cristo, y lo único que le puede sacar de ahí es Cristo. Yo le predicaba a Cristo a ella. Y en un día estoy así, acostada así, estoy orando y orando y orando. Y le dije yo, ya esto no es pleito de estar aquí en casa. Yo tendré que mudarme para la iglesia. Y me mudé para la iglesia donde yo congregaba allá en Los Mulos. Y ahí yo iba toda la noche. ¿Usted ve dónde yo vivo, varón? Ajá. De ahí yo iba por el play de Los Mulos a pie a las 10 y a las 9 de la noche. ¿Sola? Sola. Wow. A veces el Señor me mandaba una bola. A veces me mandaba a alguien que me llevaba hasta allá en la iglesia. Porque el que tiene necesidad que busque el agua.
¿Entiendes? Y yo tenía necesidad, y yo sé que si yo no iba a gemir, no iba clamado por mi hija no, ni los huesos de ella tuviera ahí. Porque el pleito era tan fuerte, varón, que cada día más, ya llegó el tiempo que ya mi hija no trabajaba. No podía trabajar, porque mientras iba pasando los días, ya se iba consumiendo, se iba poniendo más blanca. Mientras los días iba pasando, ya un tiempo ya no se paraba, yo tenía que llevarle la comida a la cama. No es fácil vivir en esos momentos, varón, mira, no es fácil, vuelvo y se lo repito, varón, no fue fácil, fueron, mira, muchas lágrimas. Wow. Muchos, para que esta niña pudiera estar de pie. Ya lo último tenía que llevarla, yo tenía que llevarla al baño a bañarla, porque ya no tenía fuerza, Y ya lo último de noche, yo le decía a mi abuela, ven, duerme con ella. Pero antes de yo irme, yo agarraba, cogía aceite ungido, lloraba, la ungía. Yo decía, Señor, yo me voy en tu nombre, pero deja tu espíritu o un ángel que cuida a mi hija. Y así yo iba confiadamente, varón, sabiendo que yo dejé un ángel en mi casa atendiendo a mi hija. Y cuando yo llegaba con la esperanza que yo le iba a ver y que ella me iba a decir, sí o mame, por la mañana. Wow, o sea, su hija estaba ya a punto de la muerte. De la muerte. Mi hija lo único que respiraba, pero mi hija no estaba en sus cabales, no tenía su sentido humanamente. ¿Por qué causa usted entiende que le hicieron ese mal? Porque el esposo quería volver con ella y la madrastra quería vengar de ella. Ok. Quería vengar de ella, la suegra quería vengar de ella por palabra, porque ellos tuvieron discusiones. Y el muchacho, porque decía que si ella no iba a vivir con él, no iba a vivir con ningún otro hombre, prefiere verla y quería matarla. Y yo le dije, a él mismo, yo le dije en su cara, esa niña me la dio Dios. Y esa niña fue un milagro de Dios. Y no hay diablo que me lo va a arrebatar en el nombre de Jesús. Wow. Esa me la dio Dios. Y ella va a morir cuando diga Dios, no cuando diga el diablo, que el Señor lo reprenda. Entonces un momento de frente me dice él, lo veremos. Y yo le dije, lo veremos. Wow. Que el Dios que yo le sirvo es poderoso. Y él nunca perdió una batalla. Y él me dijo, eso lo vamos a ver. Me lo dijo frente a frente. Sí. Y él se fue para su casa y yo cogí para mi casa. Prácticamente la desafió. Me desafió. Y ese hombre ha hecho de todo para destruir a mi hija. De todo, varón. Toda clase de brujería le ha hecho a mi niña. Yo he sacado a mi niña fotos de mi hija en altares que la tienen en su foto. Y mi espíritu, Dios saca mi espíritu del altar y me lleva donde está mi hija. Y yo voy y en el nombre de Jesús la saco y lo quemo. El Señor siempre me ha dado la victoria. Que yo voy, que yo agarro, lo trabajo, sale un fuego en mi mano y lo consumo en el nombre de Jesús. Wow. Pero el mundo espiritual, el mundo de la tiniebla es real. Por eso que dice, hay personas que no lo conocen en el mundo espiritual, porque no es todo el mundo que puede entrar al mundo espiritual. No. En el mundo espiritual existe rango. Para tú estar en el mundo espiritual te tienen que conocer tu identidad. Si tú no tienes identidad, el mundo espiritual no te va a conocer, el mundo de la tiniebla. Porque el enemigo respeta a una mujer o un hombre lleno del Espíritu de Dios. Y me acuerdo, varón, en ese momento, hallé una señora que me dijo, sierva, ore mucho por su hija. Y yo le dije, gracias, sierva. Siempre me decían, hallaba personas que orara por mi hija. Y yo siempre oraba por ella. Y cuando ella fue, me le hizo ese trabajo, porque ella me le hizo trabajo con varios seres diferentes. Sí. Sí, con varios seres diferentes. Me le hizo trabajo con el varón del cementerio. Me le hizo trabajo con Santa Marta. Le hizo trabajo con San Elías. Con varios santos me le hizo trabajo a mi hija. Porque la querían sacarla del mapa. Y con esos demonios yo he peleado en el mundo espiritual. Porque si te digo físico, no, en el mundo espiritual. Y para tú pelear con un demonio en el mundo espiritual, varón, no es fácil. No. Varón, no es fácil. Tú tienes que dejar este cuerpo, varón. Tú tienes que olvidarte de este mundo para tú poder pelear con esos demonios. Conectarte completamente. Y hay algo que hay personas, tengo algo, varón, que los ayunos me hacen más fuerte.
Wow. Cuando yo no estoy ayunando, yo rebajo un poco de peso. Pero cuando yo estoy ayunando, engordo un poquito más. Que hay personas que me dicen, Tere, pero dame de lo que tú estás comiendo. ¿Qué plato tú estás comiendo? Y le digo, hermanita, si tú supieras lo que yo estoy comiendo, a ti no te va a gustar. Porque no cualquier cosa, no con cualquier pleito que tú estás peleando, cuando tú estás peleando en los mundos espirituales. No hace días, en estos mismos días, no hace mis 15 días, que sueño yo que llevan a mi hija un muñeco, agarran un muñeco y agarran el varón del cementerio. ¿Sabe que el varón del cementerio se viste de negro? Sí. Se viste de negro el varón del cementerio. Y es real, que hay gente que creen que no. El varón del cementerio es real. Y hay gente que anda con esa sombra detrás de ellos y no se dan cuenta. Wow. Y hace más de 15 días me sueño yo que están enterrando una muñeca y un muñeco en el cementerio. Y me dice, esa voz me dice, ¿tú ves esa muñeca que están enterrando? Dice, tu hija. Wow. Con el varón del cementerio. Y yo me empanté en el sueño. Y yo dije, wow, Dios mío, gracias, Señor. Llamé a una tía mía que es cristiana y le estoy contando. Y le digo, bueno, tía, tengo que meterme más en lo profundo. Porque están atrás de mi hija, porque el enemigo no te deja de pisar los talones. Nunca han dejado de pisarle los talones. Cuando ya saben que ya está bien, se está recuperando y que la ven, ellos se mueven más, comienzan a calentar más. Y yo comencé a clamarle a Dios. Me metí con mi Dios en el altar, orando en el altar. Y ahí pude ver que pude desbaratar el trabajo que ellos hicieron para mi hija en el nombre de Jesús. Wow. Y una vez que usted ve que su hija está siendo poseída o ya está poseída por los demonios, ¿no le vinieron personas diciendo, vamos a llevarla donde otro brujo para hacerle trabajo? Ay, claro que sí, varón. Muchísimo. Lo primero son mi familia. Porque tú sabes que hay familias que hay algunos que son cristianos y algunos que no son cristianos. Okay. Claro, mi familia me decían, pero Tere, tú vas a dejar a tu hija morir. Y yo le decía, si es la voluntad de Dios, ella va a morir y voy a estar de acuerdo. Si no es la voluntad de Dios, yo sé que Dios me la va a parar de ahí. Yo sé que mi Redentor vive. Wow. Yo le decía, y me decían, no, Tere, busca dinero para llevarlo. Si tú no vas, yo puedo ir a llevarle. Mi dinero tampoco. Mi dinero no va para de brujo porque es lo mismo. Yo coger mi dinero, mandar a otra persona, yendo, yo soy lo mismo. Y yo dije que yo no voy, ni mi hija tampoco. Es que yo dije que mi hija no iba a salir. Y si me la sacaban de mi casa, yo decía, ustedes van a ser responsables. Porque si ustedes la llevan a un sitio de eso, a hacerle remedio, ella no va a entrar aquí a mi casa con esos baños y con esos potecitos. Ustedes van a quedar con ella en su casa. Wow. Y yo le decía, mi hija lloraba. Yo sé que ella lloraba. Yo sé que en su corazón dirá, que wow, mi mami me va a dejar morir. Pero que no. Es que tú no le puedes servir a dos dioses. Tienes que servirle a uno. Y yo le creí a mi Dios. Y yo sé que mi Redentor me la iba a parar de esa cama. Y yo sé que mi hija, lo que ella tenía no era para muerte. No era para muerte. Y tengo un tío que es brujo. Fue a mi casa a querer llevar a mi hija. Para hacerle remedio. Y yo le digo que no. Y me dice, ¿qué cristiana eres tú? Yo dije que no. Dios la va a parar de la cama. Dios me la va a sanar. Porque es una adoradora. Yo la declaré adoradora esa niña. Ella va a parar. Aunque hoy no le está sirviéndole al Señor. Pero yo sé que antes yo a partir de esta tierra, yo tengo que verle a ella adorándole al Rey de Reyes y al Señor de los Señores. Terrible. Wow. Así es. Entonces, su tío la confronta a usted. Sí. Porque su tío quiere hacerle el trabajo, hacerle un baño, Sí. hacerle una preparación para que supuestamente los demonios que ella tiene, supuestamente se le vayan. Pero sabemos bíblicamente que Satanás no puede echar fuera a Satanás. No, jamás en la vida. Y eso es lo que te digo, el demonio no puede sacar a otro demonio. Y eso es un engaño que ellos tienen con la gente. Es un engaño, varón. Porque ellos nunca te sanan completamente. El único que sana gratuita, sin dar un peso, se llama Jesucristo. Amén. Wow. Donde tú puedes pagar 20,000 pesos para que ellos te hacen un remedio para sanarte. Di que te sana, pero nunca termina de sanarte. Al contrario, usted se pone peor. Se pone peor. ¿Sabe por qué lo digo, varón? Porque antes de yo convertirme,
yo me acuerdo que me tiraron un muerto encima. Ok. Cuando me tiraron el muerto encima, estaba embarazada. Cogí cama. Yo no hablaba, muda. Me llevaron para salud pública, me acuerdo yo. Y en salud pública lo que me ponían suero. Pero yo oía todo lo que me decían. Todo yo oía, pero no podía abrir la boca, no hablaba. No conocía a la persona de lo que tenía tan fuerte. Y yo me acuerdo que mi tía le dijo al doctor, fírmemele, yo quiero llevármela. Y el doctor le dijo, no. Y ella decía sí. Y con mi hermana le decía a mi hermana, vamos a sacar a Tere de aquí, porque Tere no tiene enfermedad de médico. Si la dejamos aquí, ella se va a morir. Y mi hermana dijo, bueno, vamos a sacarla de aquí. Cuando vino el doctor le dijo, bueno, usted va a ser responsable de lo que a ella le va a pasar. Lo que le pasa a usted es responsable. Firma aquí. Mi tía firmó y me llevó para la casa. Pero cuando yo llegué en la casa, estaba mi tío, que es brujo, estaba ahí en la casa. Y tengo para decirle que cuando yo llegué, me acosté. Cuando yo me acosté, al rato va mi tío y me busca. Y me quita la ropa y me baña de los pies a la cabeza. Cuando me bañó a los pies de la cabeza, tengo para decirte, al instante hablé. Desde que me echó el baño, lo que me echó un baño, una cosa hediondo, me echó con ajo, que eso me picaba, me ardía los ojos, que yo no podía abrir los ojos. Me ardía ese baño, hediondo, ese baño. Cuando me lo echó de los pies a la cabeza, al instante hablé. Supuestamente hablé. Y me dijo, ya tú estás sana. Pero mentira, varón. Después del tiempo eso volvía. Wow. ¿Sabes cuándo yo me sané completamente de esa maldición? Cuando vine a los pies de Cristo, que hizo confesión de fe y fue lavada con la sangre de Cristo y confesé todo mi pecado. Ahí yo fui sana, porque los demonios no te sanan. Cuando ellos te dicen, te echan un baño, un remedio para sanarte, ellos te echan otras cosas encima que te pone peor. Eso es lo que pasa con los demonios. Wow, terrible. Pero en ese tiempo usted no es cristiana. No era cristiana en ese tiempo. No era cristiana en ese tiempo. Y una vez cuando su hija le dice a usted, estoy viendo que me vienen a buscar, ¿cuál era su reacción? Orar y atar y reprender. Y yo veía los demonios, la sombra negra, yo lo veía. Sí. Sí, porque eran 3 personas siempre que venían a buscarla. Y es tan real que ellos andan con su ataúd. Varón, lo que yo le estoy diciendo no cosas inventadas, son cosas reales, que yo le he vivido eso. Ellos andaban con su ataúd. Ella decía, mami, mira, ahí viene. Yo podía estar en mi apocentro por allá. O estuviera en la cocina, tenían que ir buscando a la otra niña, tenían que ir a buscar. Mami, te llama Catherine, ven, que la quieren llevar. Y las niñas le decían, pero yo no veo nada. Pero yo sí veía, porque ellos andan con su ataúd. Al instante que yo te entre en ese ataúd, ya tú no tienes solución. Nada más el milagro de Cristo. Wow. Terrible. Por eso era un demonio de muerte, para destruir a su hija. Para destruirla. ¿De qué edad tenía su hija? Mi hija ahí tenía 18 años tenía ella. ¿En ese tiempo? En ese tiempo. Y mi hija ahora tiene 21 años. 21 años. Que no hace muchos años de lo que le estoy contando. Wow. Pero a pesar de que usted peleó esa guerra, usted ganó esa guerra y no ha sentido algunos dardos del enemigo. Claro que sí, varón. Es que no, el enemigo no se va a quedar así. ¿Cómo que no? A veces yo me levanto que no me siento, no soy yo, varón. Me siento que no aguanto el cuerpo. Porque el pleito, la mayoría de los pleitos allá en mi casa de mis hijas, yo tengo que pelear el pleito, varón. Okay. Y yo soy la única cristiana que hay en la casa. Y mi madre, pero mi madre no está aquí. Y a veces el Señor me pone a pelear el pleito de mi madre allá en Haití. Allá en San Martín. Okay. Perdón. Usted me dice que usted reclamó a su hija en sueño en Haití. Sí. Cuéntenos de eso. Que cuando llego, hay un hombre grande, un gigante. Porque los demonios, que el Señor los reprenda, son grandes, son gigantes. Gigantes, fuertes. Que si tú no tienes a Dios, tú no puedes reprender un demonio así. Eso con rango. Y cuando yo llegué, yo vine a buscar a mi hija. Y me decían, ¿qué hija tú vienes a buscar? Yo dije, mi hija, la que Dios me dio, a esa yo vengo a buscar y a reclamarla. Y ellos me decían que no, que mi hija no estaba ahí. Pero la voz que me conducía me decía que sí, que mi hija está ahí. O sea, usted prácticamente fue llevado por el Espíritu de Dios. Por el Espíritu de Dios.
Que no te voy a decir, no, varón, no. Mi espíritu, el Señor sacó mi espíritu. Eso fue de horario de la madrugada, como después de las 3 de la mañana. Porque yo veía mi espíritu, cuando yo iba saliendo de la puerta de la iglesia, yo me veía acostada frente al altar con otra sierva. Y yo iba saliendo, porque lo que me guiaba era una voz que me guiaba, me decía todos los pasos y lo que yo tenía que hacer. Wow. Terrible. Es interesante porque conocer el mundo espiritual es algo más allá. Y para poder tener esta experiencia hay que estar conectado con el Dios real. Esta experiencia no se obtiene comiendo arroz, chismeando, haciendo cuantas cosas. No. Es dejarse dirigir por Dios y metido con Dios 24 horas. Amén. Escucha este testimonio. Por eso hoy estamos hablando, conociendo el mundo espiritual. Y quiero seguir ahí, porque yo sé que muchas personas, Estel, van a ser libres y están siendo libres a través de este testimonio. Porque hay mucha gente y muchos padres que tienen su hijo poseído por los demonios y muchas personas enviando enviación a mucha gente para destruirlo. Háblenos un poco de eso. Sí, porque la mayoría de veces cuando una persona es poseído por un demonio, a veces viene de generaciones. De generación. De generaciones. La mayoría de veces viene de generaciones. De generaciones que viene de raíz de la familia, de los tatarabuelos, de los abuelos y eso. Cuando ya una persona viene poseído así, solamente Cristo lo puede liberar. Por eso está la iglesia que destruye el maligno de la maldad. Y cuando ya una persona está poseído por los demonios, solo la sangre de Cristo lo liberta. La sangre de Cristo lo puede salvar. Y cuando confiese su pecado. Así es. Claro, porque no puede ser que una persona lavado con la sangre de Cristo va a estar con un pie adentro, un pie afuera. No. Tiene que ser completamente. Y más cuando tú vienes de generaciones de demonios. Que eso viene de raíz. Que significa que tú tienes que estar todo el tiempo metido en la chequira de Jehová. Tremendo. Para poder sobrevivir. Te tengo una pregunta. Cuando entiendes que a tu hija le están haciendo todo ese tipo de trabajo, ¿qué reacción tiene la señora? Porque la señora practica la hechicería. ¿Cuál es la reacción de ella? Ay, hacia tu persona. Fuerte. Cuando esa señora me veía, me curtía los ojos. Nunca me miraba a los ojos. Porque hay algo, cuando una persona está poseída, no te mira a los ojos. Wow. Nunca te mira a los ojos. Te mira siempre. Tú puedes hablar con la persona, pero siempre tiene la cabeza así. Cuando tú eres lavado con la sangre de Cristo. Ya esa señora veía, nunca me miraba a los ojos. Si yo venía por esta acera, ella cogía la otra acera. Llegó un punto que ella decía que yo era bruja. Sí. Sí, ella decía que yo era bruja. Te catalogó como una bruja. Como una bruja. Porque ella decía, no me lo decía a mí, sino lo decía a otra persona, a la tía de mi hija. Wow. Y la tía de mi hija me lo decía. Ella le decía a la tía de mi hija, Teresa tiene que ser bruja. Porque no hay trabajo que yo le hago a su hija que ella no se da cuenta. Y yo le decía, le mandaba la respuesta. Yo le decía, el problema es que yo le sirvo a un Dios todopoderoso, a un Dios viviente, que hizo los cielos y la tierra, que ese nadie se le esconde. Y yo le decía, yo le decía, es que mi hija no se va a morir. Mi hija se va a morir cuando diga Dios. Y el Dios que yo le sirvo es demasiado poderoso y es más fuerte que el Dios de ella. Wow. Esa es la respuesta que yo siempre le mandaba a ella. Terrible. Y llegó un punto que ya yo mismita dije, yo la voy a saludar cuando yo la vea a ella. Yo la saludaba y ella se quedaba callada. Yo decía, hola fulana. Volteaba la cara y miraba. Varias veces yo la saludaba y ella volteaba. Y ya en uno determinado yo dije, yo voy a dejar de saludarla. Porque si ella no me contesta, ¿para qué yo la voy a saludar? Wow. ¿Y cuál es la reacción de su hija entonces en esta fecha? ¿Con ella? No, o sea, normal, ella actúa normal. Porque sí, fue libre. Mi hija fue libre al instante, fue libre, mi hija está normal. Normal, que si tú la ves, tú vas a decir, no,
Lo que hace Dios lo hace bueno. Lo que Dios hace, lo que Dios comienza, lo termina. Dios no deja nada por mitad. Y si Él dice, hoy completamente. Mi hija al instante se quedó libre. Ok, ¿por qué usted cree que esa señora le envió todas esas enviaciones, todos esos demonios a su hijo? Porque también puede ser, digo yo, sacando conclusión, demonio de locura, puede ser demonio de prostitución, sí, demonio de muerte. Usted más o menos, ¿qué conclusión puede sacar de allí? Bueno, ella me le mandaba demonio de locura, porque tú lo decías, el Señor me lo revelaba. Yo veía a mi hija sentada en la acera, todo sucia, con los moños, una loca. Que cada trabajo que ella hacía, en la noche venía el Señor, me lo revelaba. Cada trabajo. Me le mandaba demonios para ella salir para la calle, en un momento determinado. Si mi otra hija no tuviera ella iba a salir corriendo para la calle una noche. Sí. Sí, abrió la rejilla y salió corriendo. Tenían que ir a buscarla. Sí. Bajo la influencia poseída. Bajo la influencia, sí, poseída. Bajo la mala influencia. ¿Nunca pensó ella quitarse la vida? Claro que sí, varón. Ella pensó quitarse la vida. El problema es que ya cuando yo la vi en ese torno así, cuando yo la vi en esa forma, ya yo no la dejaba salir. El que entraba tenía que pegar el candado y el que va a salir tenía que abrir y pegar el candado. Vivía bajo llave. Yo mantenía la rejilla con candado. Okay. Y tenía una persona ahí, una persona exclusivamente para que no me la dejara salir del cuarto. Y ya ella no salía para la sala. Tú no la veías en la sala, ni en la gadería, ni en la cocina. Todo el tiempo en el cuarto. En el cuarto, trancada. Ella no quería salir de la habitación. No. Ni quería ver a nadie tampoco. Solo su persona. Su persona nada más. Y no todo el mundo. Digo, solo a usted. Sí, y no todo el mundo. Okay. A veces se ponía que ella me quería que yo la tocaba. Wow. A veces no quería que yo me la acercaba. Me decía, no. Quédate, no me toque. Y ahí yo venía con más razón, con más fuerza, cogía aceite y la ungía. Sí, hay noches que ella me decía que la soltara, que yo la estaba consumiendo. Me está quemando, suéltame que me está quemando. ¿Usted entendía que no era ella que estaba hablando? No era ella que estaba hablando. Wow. O sea, a la presencia de Jehová tiembla la tierra. Amén. Y los demonios, al ver su presencia, o sea, Siempre. los demonios al ver la presencia de Dios en usted, temblaba y tenía que salir del cuerpo de su hija. En el nombre de Jesús. Wow. Así. ¿Qué tiempo duró ese proceso? Más o menos ese proceso me duró 2 años, como 2 años y 2 pico años. Y pico, sí. Wow. Duré yo con ese proceso, que no fue fácil, varón. Y así con ese proceso, tengo para decirle, yo iba para mi culto. Así con ese proceso me invitaban a predicar, yo iba a predicar. Así con mi proceso, yo me iba para el monte, para el ceibo, a la meseta, y yo me trancaba mis 7 días. Y me trancaba así con ese proceso. Así con ese proceso, nunca dejé de ir para salud pública a visitarla y a orar por los enfermos. Así con ese proceso, nunca dejé de ir al seguro con mi proceso. Y todo el tiempo tenía un gloria a Dios en mi boca. Y todo el tiempo, y tú me veías cocinando, lavando, yo decía, yo sé que mi Redentor vive. Wow. Yo sé que eso no es para muerte. Y yo sé que Dios no me va a dejar en vergüenza. Porque ahí hay el momento que cuando nos entra esa depresión, así cuando estamos pasando un proceso tan fuerte, si no tenemos a Dios metido por los huesos, como dice, soltamos la toalla, varón. Porque a veces no entendemos que el proceso nos lleva al lugar correcto. A veces no estamos en el lugar incorrecto y el proceso nos hace llevar al lugar correcto. Entonces, en ese mismo proceso fue que conocí más a Dios y comencé a ver la mano de Dios y me metía más con Dios y a tener más intimidad con Dios. Wow. 2 años, porque usted acabó de decir de que prácticamente usted madre y padre a la vez. A la vez. ¿Y cómo? Explíquenos esto, cómo usted vivió esa experiencia. Madre y padre a la vez. Que todo, déjame decirle, mis niñas, yo he sido padre y madre para mis hijas. Porque el papá de mis hijas nunca se ocupó de mis hijas. Yo vivía con él y cuando tuve mi niña más pequeña, la que tiene 11 años, ahora tiene 11 años,
cuando tenía alrededor como 2 años y pico, esa niña recibía mucho maltrato de él. Mucho maltrato y vivía bebiendo, vivía borracho, vivía consumiendo. Sí. Y todo lo que conseguía lo gastaba. Y él trabajaba y cuando llegaba nunca tenía dinero. Y ha sido una batalla. Y cuando yo me vi en ese proceso, entonces ahí fue que yo me vine a los pies del Señor. Más a los pies del Señor. Porque no pude aguantar más. Wow. Y después que vine a los pies del Señor, y comencé ya ahí, no discutiendo, tú me dices, yo te digo que me decía, yo no era cristiana, y yo iba y yo lloraba en una esquina. Y me insultaba, y eso me decía que yo vivía con los pastores, algo terrible. Vivía, que llegó un punto, yo le dije, Señor, yo no aguanto más. Mira a ver lo que tú vas a hacer, porque yo no aguanto esto más. Yo le dije al Señor, y me metí a orar, a ayunar y a hacer silicio. Hasta que un día el Señor rompió la cadena. El Señor rompió la cadena. Hasta ese momento nos dejamos definitivamente. Wow. Y alrededor voy a tener, dejado del papá de mis hijas, voy a tener 8 años. 8 años. 8 años. Wow. Te tengo una pregunta, Esther. ¿Qué necesita Satanás para operar en una vida? ¿Qué necesita Satanás para operar en una vida? ¿Qué necesita Satanás para operar una vida? Satanás necesita un cuerpo para poseer. Como dice, es un cuerpo, porque Satanás lo que es espíritu. Y cuando Satanás entra en un cuerpo, lo que hace es destruye ese cuerpo. Destruye ese cuerpo de tal manera que llega un punto que ya esa persona se quiere quitar la vida. Ya esa persona es despreciado por la sociedad. Ya esa persona, nadie quiere estar con esa persona. Ya esa persona se mete a la droga, se mete el vicio de beber. Se le mete todo. Clase de abundancia, se le mete a esa persona. Ya la sociedad no quiere ver a esa persona, porque ya esa persona viene siendo esclavo de Satanás, viene siendo títere de Satanás. Wow. Interesante, interesante. Sabemos que el mundo de las tinieblas cada día más ataca al creyente y al no creyente. O sea, el que no es creyente prácticamente está bajo los lazos del maligno. Exacto. Y el creyente es atacado día tras día por muchos dardos del enemigo. Exacto. Y por eso estamos librando y estamos peleando todos los días una batalla continua con el mundo de la tiniebla. Por eso que la iglesia siempre tiene que estar velando y orando para no caer en las tentaciones la cual Satanás prepara, porque Satanás maquina mucho, como dice la Biblia, no podemos olvidarnos de las maquinaciones de Satanás. Es interesante escuchar este testimonio, porque es un testimonio la cual para mucha gente es de gran bendición. Sabemos que hay gente que cuestiona, hay gente que suelta palabras negativas porque no conoce el mundo de la tiniebla, no conoce el mundo espiritual, ¿entiendes? Y hay gente como no conoce, no puede arrojar luz de él, porque que tú no puedes hablar de algo que tú no conoces. Que tú no conoces. Todo lo que has vivido es porque lo has conocido. Amén. ¿Entiendes? Has tenido esa experiencia y por eso abiertamente hablas de esa experiencia para que esas gente que están allí puedan percibirse y entender que el mundo de la tiniebla es real. Es real. Satanás es real. Escuche bien. Y él vino a 3 cosas: a matar, a hurtar y a destruir. Amén. Es interesante. Y Esther, cuéntanos con tu hija qué pasó, ya que el esposo que tenía, que supuestamente le estaba haciendo trabajo junto a su madre, él no quería que tu hija viviera con otro hombre. Así es. ¿Y qué pasó entonces? Nada, pero después que Dios hizo todo, hizo la obra, ya mi hija ahora tiene otro esposo. Ok. Tiene otro esposo y están viviendo felizmente. Está tranquila ella Está ahora. Tranquila. Bien, Pero no, gracias a Dios. ¿No ha vuelto a buscarla? No.
Después cogió el can de volver, de ir a mi casa, que él quería ver la niña. Y cada vez que él iba, traía mala influencia a la casa. Cada vez que él iba a la niña, él venía con su mano y cada vez que agarraba a la niña comenzaba a llorar. Entonces la mamá no podía cargar a la niña. Entonces llegó una etapa que cuando él llegaba a la casa, él llamaba a mi otra hija, la tercera, y le decía, tráeme la niña. Y yo le decía a la mamá de la niña, cuando él te viene a entregar a la niña, no coge la niña, déjamelo a mí. Y cuando él llamaba a la mamá de la niña para que fuera a buscar la niña, yo le dije, no, dame la niña, ven. Y él me decía, no, yo quiero entregárselo a Catherine. Y yo le dije, no, dame la niña, que Catherine no puede cargar la niña ahora. Catherine está ocupada en el cuarto. Y yo agarraba a la niña. Y cuando yo vi que eso estaba pasando, esa mala influencia, cada vez que él llegaba allá, traía mala influencia, comencé a orar al Señor. Yo era el Señor, ponle que se olvide el camino de mi casa. Wow. Que no vuelve a pisar los pies a mi casa. Que no lo quiero ver delante de mi puerta. Y tengo para decirlo, Dios lo hizo. Dios lo hizo. Yo tengo siglos que no veo a ese hombre que pisa delante de mi puerta. Nunca ha vuelto más. La gloria es de Dios. Toda la gloria. Porque cuando tú le pides al Señor y tú ores con fe, tú ves la mano de Dios obrando en tu vida. Hay que creer en Dios. Por más fuerte que sean los vientos, por más que tú ves que las olas están golpeando la barca, cree que la barca no se va a hundir. Manténgate firme. Porque le voy a decir algo, el viento me soplaba fuertemente. En un terminado yo pensaba que yo me iba a caer, pero la mano de Jehová me sostenía. Porque yo creí en Dios. Yo decía, esta casa no se va a caer porque está sobre la roca. Ve que cuando vamos a construir, vamos a hacer una casa. Cuando vamos a hacer una casa, hacemos una columna resistente. Le metemos buena varilla, bueno cemento, para que cuando viene un terremoto, cualquier viento, que la columna no se vea. Y la mayoría de la fuerza de la casa va por encima de ¿qué? De la columna, se sostiene de la columna. Así es. Es interesante, es interesante. De verdad, gracias a esa audiencia que siempre está escuchando y está preparado y listo para escuchar cada contenido la cual nosotros llevamos a cada uno de ustedes. Esto es Conociendo el Mundo Espiritual. Gracias a esa familia, le voy a invitar a ustedes que está ahí, que se quedó hasta el final escuchando esta experiencia. Suscríbase, deje su comentario. Yo sé que va a ser de gran bendición de que usted pueda compartir con alguien esta experiencia para que mucha gente que no conocen el mundo espiritual pueda conocerlo. De verdad, gracias Estel, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por invitarme. Envíale un mensaje que tú quieres enviarle a esa audiencia que te está viendo. Envíale un mensaje. Quiero decirle a esa audiencia que me está escuchando en este momento que créale a su Dios, que le crea a su Dios por encima de la dificultad, por encima del proceso. Crea a su Dios, que no se desmaye, manténgase siempre firme. Porque a veces nosotros queremos que Dios nos conteste nuestras peticiones al tiempo de nosotros, y no al tiempo de nosotros, sino al tiempo de Dios. Wow. Porque el tiempo de Dios es perfecto. ¿Entiendes? Entonces, mantengamos creyéndole y manteniendo la fe. Porque dice, si tú tienes fe como un grano de mostaza, tú le dices a ese monte, muévete, se va a mover. Así es. Amén. Entonces, la fe mueve montañas. Yo le exhorto a los creyentes en esta tarde, todo lo que me están oyendo por este medio, que crean a su Dios, que mantengan firme a su Dios y que siempre tengan su intimidad con su Dios. Porque el Espíritu Santo es una persona. El Espíritu Santo, donde tú lo pones, Él está ahí. Si tú dices el Espíritu Santo, Él es mi amigo fiel, Él va a ser tu amigo. Y hay algo que el Espíritu Santo se contrita. Así es. El Espíritu Santo llora. Cuando tú haces algo que a Él no le agrada, Él se aparta de ti, se pone triste. Entonces es duro cuando el Espíritu Santo se aparta de ti. Ahí tú tienes que envolver a cero, a buscar al Espíritu Santo que vuelve a ti. Entonces el Espíritu Santo es nuestro amigo fiel. Es el que intercede a Jesús por nosotros.
Antes que nosotros llegamos a donde Jesús, es el Espíritu Santo que va a interceder por nosotros. Entonces, en esta tarde los exhorto, mis hermanos, créele a su Dios, que su Dios es grande, que para Dios no hay nada imposible. Lo que es imposible para el hombre, para Dios es posible. ¿Entiendes? Porque le voy a decir algo breve. El Señor me sanó, me operó de la columna, donde los médicos me decían, no hay solución para ella. Si la operamos, ella va a quedar inválida. Y tengo para decirle un terminado, el Señor me operó y estoy caminando. Wow. Que no, el médico no me operó donde, oye, el médico tenía un diagnóstico y el Señor lo cambió. Que para Dios no hay nada imposible. Simplemente hay que creerle a Dios y serle fiel a Dios por encima de la enfermedad. Si usted no puede ir para la iglesia, en su cama usted puede adorar. Wow. Si tú no puedes adorar, levantar tu mano, abre tu boca, dale una adoración al Rey de Reyes. Wow. Terrible. Porque Dios es real, mi hermano. Como el mundo de la tiniebla es real, Dios es real. Y primero el enemigo tiene que ir a pedirle permiso a Dios. Wow. Porque Él va a hacer lo que Dios permite que haga en tu vida. Sí, y tengo para decirle, el cristiano de verdad, lavado con la sangre de Cristo varón, no coge brujería. No. Puede pisar la brujería y no va a pasar nada. Porque al instante que antes de tú pisar la brujería, hace tiempo ya tú tienes un fuego encima que te está quemando, que viene consumiendo todo. Hermano, con esto le exhorto. Créala a su Dios, que Dios es poderoso y es maravilloso. Dios me le bendiga y Dios le guarde. Le habla su hermana Esther Sodón. Qué bendiciones. Bueno, qué bueno. Gracias Esther por estar con nosotros. Esto es Conociendo el Mundo Espiritual. Aleluya. Bendiciones. Bye bye. Dios te bendiga. Queremos hacerte una invitación formal, sí, a ti, para que te suscribas a nuestro canal RCA Radio Cielos Abiertos, donde Dios bendecirá tu vida, a ti y a toda tu familia.